Bueno, aquí vamos a hacer un resumen, un breve resumen de la lección 1 de lingüística textual, donde hacemos este acercamiento. El documento nos indica que lingüística textual es una disciplina funcionalista. De aquí debemos entrar a diferenciar entre funcionalismo y formalismo. Para ello es importante reconocer la dicotomía lengua y aula propuesta por Ferdinand de Saussure, donde la lengua se encarga más de, pues la lengua es lo abstracto, mientras que el habla es el uso. Entonces lo formalista va a estar relacionado a esos estudios lingüísticos que están enfocados en la lengua, o sea, en la norma, en la estructura, mientras que esos estudios lingüísticos que están centrados en el funcionalismo, pues piensan más en el habla, en el uso, ¿cierto? Entonces la lingüística textual es funcionalista porque busca ver más allá de la estructura y en esa medida pues pretende delimitar y definir qué es un texto, estudiar y analizar su construcción y estructura, delimitarlo, clasificarlo y dar cuenta de sus tipos y clases. Aquí también es importante reconocer, y en el mismo documento nos hablan sobre los estudios del discurso, que acá hay una diferencia con análisis del discurso, ¿cierto? Si bien la lingüística textual puede ser base para que el análisis del discurso haga sus estudios, hay similitudes, ¿cierto? Y de hecho, pues, Van Dyck es el teórico que dio inicio a la lingüística textual, pasando luego por el análisis del discurso y pues en este momento en el análisis crítico del discurso. Entonces, aquí vemos que la lingüística textual sigue ocupándose más del texto, ¿cierto? Aunque trata de velarlo, sigue teniéndolo más desde su misma estructura, ¿cierto? Tratando de clarificarlo hacia afuera, pero sigue siendo muy interno. Entonces, esa sería la diferencia con análisis del discurso, que se interesa más por cómo el lenguaje en general puede manipular una sociedad, ¿cierto? También el texto nos habla sobre la definición de texto, valga la redundancia, señalando que es un signo lingüístico completo. Y pues nos dice que Coserio lo presenta como un signo lingüístico concreto que proporciona una representación al tiempo que construye una red complementaria de relaciones. Eso quiere decir que trata de salirse más de la estructura, ir más allá de la oración para tratar de encontrar esas relaciones internas que tiene el documento y por eso, como lo vamos a ver más adelante, o creo que ya estamos en esas temáticas, en macroestructura y superestructura son dos conceptos fundamentales en la lingüística textual. También nos habla de lo insuficiente que resulta la oración y aquí tenemos que volver a pensar en el formalismo y en el funcionalismo, donde la oración es parte de lo formal y sigue siendo abstracta. Entonces, al ser abstracta, no puede dar cuenta del significado de una emisión comunicativa, porque cuando hablamos de emisión comunicativa ya estamos hablando del uso. Entonces, por eso surge la gramática del texto, que tiene como fundamento llevar a cabo un estudio lingüístico gramatical del discurso, aunque pues aquí también tendríamos que entrar a diferenciar que, por ejemplo, en análisis del discurso, texto y discurso no funcionan como sinónimos, ¿cierto? Para que tengan en cuenta eso cuando se encuentran esos conceptos, porque a veces, como no tienen una definición muy clara, suelen confundirse. Entonces, siguiendo pues con el objetivo general, la idea es llevar a cabo un estudio lingüístico que proporcione una mejor base para el estudio de el discurso y la conversación en el contexto social para el estudio de tipos de discursos y del uso de la lengua en distintas culturas. Esa es como la idea pues que tiene la gramática del texto, ya acercándose más al contexto social, lo que no va a ser nunca la oración. Entonces, la gramática textual estudia la estructura que subyace en el texto y las relaciones semánticas que mantienen las oraciones entre sí. Y si lo pensamos bien, pues como todas las disciplinas van a tener unos antecedentes. El antecedente de la gramática textual está en los años 60 cuando Weinreich propone la macrosintaxis, que ya en los años 70 pues se va a llamar lingüística textual y pues que va a adicionar a ese contexto, a ese concepto, el tema de los contextos socioculturales, cognitivos e históricos, que eso tampoco lo tienen en cuenta en la parte abstracta.
Entonces por aquí me encuentro una cita, ojalá se estén leyendo los documentos que están propuestos en cada uno de los módulos. Pues estamos en el primer módulo, allí hay dos documentos, uno que es escrito por Theun Van Dyck, en donde hace una biografía pues, de su parte académica, ¿cierto? La gramática del texto hasta el análisis crítico del discurso. Y en ese documento él señala que una gramática del texto necesita explicar por qué las secuencias arbitrarias de oraciones no definen un texto, ¿cierto? Y dentro de este documento de la primera lección encontramos que el aporte principal que le da la sociolingüística a la lingüística textual está en analizar la producción verbal, ¿cierto? Partiendo de las convenciones sociales, estudiando las variedades diastráticas, que se puedan presentar en la lengua. Y cuando me hablan de las variedades diastráticas, me están hablando de las diferencias que se dan por clases sociales, ¿cierto? No es lo mismo el joven de la cultura juvenil que habla con su parlache al académico que sabe que debe conservar un poco más su lenguaje, ¿cierto? Entonces esas serían como las variaciones diastráticas. Y en el caso de la pragmática, pues está el tema del contexto, que también le aporta a la ciencia, a esta lingüística textual que estamos estudiando. Entonces, pues espero que este resumen les haya servido de algo. Recuerden que eso es para estudiar también para el final, para que esas nociones vayan quedando muy claras. Y pues me gustaría que ustedes también hicieran sus preguntas para yo tener pues como una base para saber qué información brindarles. Entonces, espero que esto les haya quedado muy claro.